Permacultura en Galicia. La creación de 1000 bosques está contenida en el interior de una bellota. Ralph Waldo Emerson. Ética de la permacultura. La ética de la permacultura está dada por las creencias morales y las acciones en relación a la supervivencia de nuestro planeta. En permacultura abrazamos una ética tripartita: cuidado de la tierra, cuidado de la gente y distribución del tiempo sobrante, dinero y materiales hacia esos fines. El cuidado de la tierra significa cuidar de todas las cosas vivientes y no vivientes: suelos, especies y sus variedades, atmósfera, bosques, microhábitats, animales y aguas. Esto implica la realización de actividades inofensivas y rehabilitadoras, la conservación activa, el uso ético y frugal de los recursos y la subsistencia correcta, trabajando para sistemas útiles y beneficiosos. El cuidado de la tierra también implica el cuidado de la gente, de manera que nuestras necesidades básicas de alimento, abrigo, educación, empleo satisfactorio y contacto humano de convivencia están tomados en cuenta. El cuidado de la gente es importante, puesto que a pesar de que la gente es una pequeña parte de los sistemas totales de vida, nosotros provocamos un decisivo impacto en ellos. Si podemos proveer nuestras necesidades básicas, no necesitamos actuar con prácticas destructivas a gran escala contra la tierra. El tercer componente de la ética básica del cuidado de la tierra es la contribución del tiempo, dinero y energía excedentes para lograr los objetivos enfocados al cuidado de la gente y de la tierra. Esto significa que después de haber cuidado de nuestras necesidades básicas y diseñado nuestros sistemas hacia lo mejor de nuestra habilidad, podemos extender nuestra influencia y energías en ayudar a otros a lograr este enfoque. Los sistemas de permacultura también tienen una ética básica de vida, la cual reconoce el valor intrínseco de cada cosa viviente. Un árbol es algo de valor en sí mismo, hasta si no tiene valor comercial para nosotros. Lo que es importante es que está vivo y está funcionando. El árbol está realizando su parte en la naturaleza, reciclando biomasa, proveyendo oxígeno y dióxido de carbono para la región, dando abrigo a animales pequeños, construyendo suelos, etc. Entonces vemos que la ética de la permacultura se ocupa de todos los aspectos de los sistemas medioambientales, comunitarios y económicos. La clave es cooperación, no competición. Las siguientes son las formas en las cuales podemos implementar la ética del cuidado de la tierra en nuestras propias vidas. Piensa bien sobre las consecuencias de tus acciones en un largo plazo. Planifica en pro de la sostenibilidad. Donde sea posible, utiliza las especies nativas del área o las especies naturalizadas ya conocidas como beneficiosas. Introduciendo especies potencialmente invasoras, puedes romper el equilibrio natural de tu hogar. Cultiva el área de tierra más pequeña posible. Planifica para sistemas de escala pequeña. El uso de energía eficiente e intensiva, en lugar de planificar a mayor escala utilizando sistemas que consumen energía, sistemas extensivos. Sé diverso, policultural, opuesto a la monocultura. Así se provee estabilidad y nos ayuda a estar listos para los cambios medioambientales y sociales. Incrementa el total de las cosechas. Mira bien el rendimiento total proveído por los sistemas anuales perennes, de corto plazo, árboles y animales. Entiende también que el ahorro de energía es un rendimiento. Utiliza sistemas ecológicos ambientales de baja energía: sol, viento y agua. Y sistemas biológicos: plantas y animales. Estos conservan y generan energía. Trae de nuevo el cultivo y crecimiento del alimento a las ciudades y pueblos, donde tradicionalmente esto ha existido siempre para hacer las sociedades sostenibles. Asiste a la gente para que sea autosuficiente y promocione la responsabilidad comunitaria. Reforesta la tierra y restaura la fertilidad del suelo. Usa todo a su nivel óptimo
y recicla todos los desperdicios. Crea soluciones en vez de problemas. Trabaja donde tu trabajo sea útil. Planta un árbol donde pueda sobrevivir. Asiste a la gente que desea aprender.